Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional Bendecidos en Cristo. Vamos a continuar meditando en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 11 y ahora nos vamos a concentrar en los versos 13 al 21. El devocional de hoy lo hemos titulado Injertados. Injertar es la acción de aplicar parte de una planta provista de una o más yemas a una rama o tronco de la otra planta para que brote en ella y se establezca una unión permanente. Y esta figura justo se está utilizando para poder hacer una comparación de el pueblo de Dios que fue Israel, porque Dios llamó a Israel a ser su pueblo, pero ahora nosotros los gentiles, que no éramos pueblo de Dios, ahora en Jesucristo somos pueblo de Dios. Los que somos gentiles y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ahora por medio de Él, nosotros somos llamados pueblo de Dios. Y rápidamente quiero hablar de 4 aspectos importantes de esta verdad, de cómo nosotros hemos sido injertados en Cristo. En primer lugar, hemos sido injertados para salvación y vida. Así como una rama silvestre es injertada pues en un olivo natural y de ella entonces toma la vida, toma la savia y todos los nutrientes necesarios para que pueda permanecer y tener vida. De la misma forma nosotros hemos sido injertados, los gentiles hemos sido injertados en Cristo a fin de tener salvación y vida. En Romanos capítulo 11, versos 13 al 15 dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida entre los muertos? Notemos entonces que Dios ofrece salvación y vida tanto a los judíos como a los gentiles. Y esto es por creer y aceptar el Evangelio de Jesucristo. Porque fuera de Cristo no hay salvación y no hay vida. Por eso la Escritura nos dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios quiere salvar tanto a judíos como a gentiles. Sin embargo, el pueblo judío rechazó a Jesucristo. Por esta razón, el Evangelio de salvación y vida es ofrecida ahora al mundo gentil. Y el apóstol Pablo por eso no pierde la esperanza de que alguno de sus compatriotas judíos escuche y acepte el Evangelio de salvación en Cristo. Y como iglesia nosotros también debemos predicar y orar por la salvación de los judíos, porque esa misma gracia que Dios le ofreció al pueblo judío también nos es ofrecida hoy en día a nosotros. La salvación y la vida viene solamente por estar en Jesucristo. Y es necesario que tanto el pueblo judío como el pueblo gentil estén en Cristo, porque solamente en Él hay vida y salvación. Somos injertados para salvación y vida, pero en segundo lugar somos injertados para vivir en santidad. Los versículos 16 y 17 de Romanos 11 nos dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Notemos entonces que la santidad es una obra que el Espíritu Santo realiza en cada creyente que está en Cristo. Y eso nos señala Romanos capítulo 8, verso 23, cuando dice: también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros entonces tenemos las primicias del Espíritu. Por tanto, estas primicias se refiere a la nueva vida espiritual y esa vida que está consagrada en Cristo.
esa vida santificada por el Espíritu, apartada del pecado para vivir en consagración a Dios, la nueva vida en el Espíritu, donde por gracia nos es concedido un nuevo corazón, donde mora el Espíritu Santo. Ahora, la masa restante se refiere al pueblo de Dios conformado por judíos y gentiles que han puesto su fe en Jesucristo. Y por eso la raíz es santa y por lo tanto también lo son las ramas, así como las primicias son santas y también lo es la masa restante. Ahora, la raíz y la rica savia del olivo se refieren a Jesucristo. Las ramas naturales representan al pueblo de Israel y las ramas del olivo silvestre representan a los creyentes de origen gentil. Tanto a los judíos como a los gentiles se nos ha concedido la gracia de creer y estar en Cristo, de participar de la raíz y de la rica savia del olivo. Y todos los que estamos en Cristo participamos también de la santidad. Por eso somos injertados para vivir en santidad. Y en tercer lugar, también somos injertados por la fe en Jesucristo, porque tú y yo estamos en Cristo solamente por la fe. Por eso en Romanos capítulo 11, versos 18 al 20, en la primera parte dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero nota, tú por la fe estás en pie. Ahora, no somos injertados por nuestras obras o méritos o porque seamos mejores que el pueblo judío. Por eso no te jactes contra las ramas. Tampoco no te jactes pensando que le haces un favor a Jesucristo, porque la Escritura dice: y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Por tanto, si tú vienes al Señor, tú no le haces un favor a Él. Él es quien te muestra su favor y su gracia a ti, porque sin Él tú no tienes vida y no tienes salvación, y separados de Cristo nada podemos hacer. No pienses que Dios favorece a los gentiles más que a los judíos. Sigue diciendo el texto: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Entonces por eso ten cuidado de estar pensando que Dios está favoreciendo a los gentiles y ha dejado de amar al pueblo judío. Y es importante por eso que nosotros permanezcamos en la fe en Cristo. Y si cualquier persona que sea de origen o del pueblo judío quiere estar también en Cristo, necesita ejercer fe y abandonar la incredulidad. Es la incredulidad, por tanto, la que impide que seamos injertados en Cristo. El texto dice: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Entonces es la incredulidad lo que nos separa de Dios, lo que nos aparta de la gracia. Pero cuando nosotros abandonamos la incredulidad y venimos al Señor por la fe, creyendo que Él dio su vida por nosotros y que solo en Él tenemos vida y salvación, y somos parte del pueblo de Dios, entonces realmente nos amanece la vida eterna y la gracia, porque todo esto nos es concedido por la fe. Sin embargo, solo por la fe en Jesucristo estamos firmes en Él. Por eso la Escritura dice: pero tú, por la fe, estás en pie, porque somos injertados por la fe en Cristo. Entonces, somos injertados para salvación y vida, somos injertados para vivir en santidad, somos injertados por la fe en Cristo y finalmente somos injertados para vivir en el temor de Dios. En el versículo 20, en la segunda parte de Romanos 11, nos dice: no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. El temor consiste entonces en deponer la arrogancia humana y aceptar por la fe y con humildad la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. No vayas a pensar que porque eres judío eres salvo, porque la palabra dice: si Dios no perdonó a las ramas naturales.
Si tú eres judío, tú tienes que poner tu fe y tu confianza en Jesucristo, y eso es tener temor de Dios. Pero de igual forma, nosotros los que no somos judíos de origen, somos gentiles, pero también se nos ha extendido esta gracia del perdón de la vida eterna en Cristo. También nosotros, por la fe, debemos acercarnos al Señor, debemos confiar en Jesucristo y por tanto debemos de poner toda arrogancia humana y debemos aceptar que solamente por la fe y con humildad podemos venir al Señor, porque solo la salvación viene del Señor y esta salvación nos es ofrecida en Jesucristo. Injertados para salvación y vida, injertados para vivir en santidad, injertados por la fe en Cristo, injertados para vivir en el temor de Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra, porque Señor, nosotros como gentiles no éramos considerados pueblo de Dios, pero ahora por la gracia y por la fe en Jesucristo somos parte del pueblo tuyo. Gracias, Señor. Y aun el pueblo judío necesita mirar a Cristo, creer en Él, confiar en la gracia, en el perdón del pecado, en la vida que solamente es ofrecida en Jesucristo. Señor, oramos para que tanto judíos como gentiles podamos, Señor, ser salvos por poner nuestra fe y nuestra confianza en ti, y que ese precioso evangelio sea compartido a todo el mundo para salvación y vida eterna. Esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.